Vamos a tomar una lectura en el escrito a los Hebreos, capítulo 1. Escrito a los Hebreos, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al 4. Escrito a los Hebreos, capítulo 1, verso 1 al 4. Dice la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Vamos a explicar en esta mañana estas escrituras para que ellas nos den luz sobre lo que es el plan de la salvación que Dios ha proyectado para la humanidad. Oremos para que Dios nos dirija y que en esta mañana todos podamos entender, porque si entendemos podemos creer, y si podemos creer nos podemos convertir, y si nos convertimos podemos ser salvos. Entonces oremos. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana por la bendición que nos concede, Señor, de estar reunidos para oír su palabra, Señor. En esta mañana confiamos que tu palabra nos habla, Señor, nos exhorta, nos amonesta, Señor, nos corrige, nos enseña. Esta palabra gloriosa, tu palabra es la verdad. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Alabanzas a Jesús. Tenga la bondad de sentarse. Vamos a estar muy atentos en esta mañana para mirar qué es lo que Dios está diciendo por medio del escritor de este texto. Primero tenemos que decir que la Biblia no es una idea, sino que la Biblia es, el contenido de la Biblia fue escrito en diferentes tiempos por diferentes necesidades. La Biblia, el propósito de ella es ayudarnos en nuestras necesidades, no propiamente responder nuestras curiosidades. Muchas personas tienen curiosidades. Cuando leen la Biblia dice, y si es una parte que está escrita en figuras, porque hay muchas cosas escritas en figuras, entonces la persona es llena de curiosidad y dice, ¿qué será esto? ¿Qué será esto? Pero la Biblia tiene un mensaje que es el que nos importa, que es el que realmente nos interesa. Es un mensaje el cual revela el propósito de Dios. Entonces,
Vamos a mirar este texto y tratar de explicar lo que el escritor o el apóstol estaba diciendo. Comienza: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Entonces, lo primero que debemos tener presente es que Dios ha hablado muchas veces y que también ha hablado de muchas maneras. Todo eso está registrado en este libro. Las muchas veces y las muchas maneras que Dios ha hablado están escritas, están relatadas aquí en este libro que se llama la Biblia. Entonces, dice que nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres por los profetas. ¿Hasta cuándo fueron los profetas? El último profeta fue Juan el Bautista. Entonces, Dios habló desde la creación, habló muchas veces, de muchas maneras, por medio de los profetas. Habló a todos los padres. Aquí los padres son los patriarcas, a todo el pueblo de Israel, nuestros antecesores. Dios les habló de muchas maneras y habló muchas veces hasta allí. Nosotros en la Biblia encontramos esas formas. Vamos, antes de seguir adelante, a tratar de identificar algunas de esas veces que Dios habló y las maneras que habló. ¿Cómo le habló, por ejemplo, Dios a Adán? ¿Recuerdan cómo le habló a Adán? Sí, no tanto qué le dijo, sino cómo le habló. ¿Cómo le habló? ¿Cómo le habló Dios a Sí, le habló. A él fue quien le dio el primero. Primero lo hizo a imagen y semejanza de él. Con eso lo hizo responsable, le dio la facultad de conocerlo, de reconocerlo. Luego le dio un mandamiento. ¿Qué le dio después del mandamiento? ¿Cómo? No, vean. Entonces, Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Entonces, estamos hablando las veces que ha hablado y cómo ha hablado. ¿Cómo le habló a Adán? Primero, Dios lo crea a Adán, lo hace a imagen y semejanza de él. Eso le da a Adán la facultad. Adán era diferente a los animales. Los animales no tienen la capacidad de adorar ni de reconocer al Creador. Adán sí.
Entonces, por eso le dio un mandamiento. Génesis 1:26, 1:27. Ahora le da un mandamiento. Génesis 2:16. Le da un mandamiento. Adán no obedece el mandamiento. Ahora le da una promesa. Génesis 3:15. De esta manera le habló. Ahora, Génesis 3:21. ¿Qué dice Génesis 3:21? Tres, no 2:21 y no 3. Bueno, de esta manera le habló a Adán. De esta manera le habló. Le dio el mandamiento. A él fue que le dio el mandamiento. Como no pudo o no obedeció el mandamiento, entonces le dio una promesa. Ahora le cumple la promesa. Le da una manifestación. Ahora le habla con un procedimiento. Le habla con un procedimiento. ¿Qué hizo el Señor? Mató unos animalitos y le quitó las pieles a esos animalitos y le vistió la desnudez a Adán. Entonces Dios a ellos les habló de esa manera. ¿Para qué? Para mostrarles el propósito. El propósito, que Dios iba a vestir al hombre de justicia. Que Dios no lo iba a dejar en el pecado, no lo iba a dejar en la vergüenza de ser un pecador, sino que lo iba a vestir. Y que Él lo iba a hacer. Porque no fue Adán el que fue y mató los animalitos. No fue Adán. Adán se hizo un vestidito de hojas de higuera, de árboles por ahí, y se trató de cubrir la desnudez cuando ya él tenía su conciencia despierta. Entonces él trató de cubrirse, pero Dios eso no le cubría, porque eso lo había hecho él con sus propias manos. Y el hombre no tiene la facultad ni para cubrir sus pecados, tiene que acudir al Salvador, acudir a la promesa del Señor. Entonces es Dios quien mata a los animalitos, les quita la piel y con esas pieles los viste. Esos animalitos eran inocentes, no sabían qué era lo que había pasado y no eran culpables de nada. Entonces ellos fueron para eso. Pero eso tenía una lección. Y la lección de fe que tenía era que Dios iba a hacer un programa de salvación para cubrir la vergüenza del pecador, para perdonarlo, lavarlo y limpiarlo. Lo de las hojas de higuera que el hombre hizo para cubrirse, eso es sinónimo de religión. Eso es el esfuerzo humano por tratar de cubrir sus faltas y sus problemas. Entonces vea cómo habla Dios de sencillo, ¿verdad? Dios habla muy sencillo. Es que lo que Él está diciendo nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Dice, ahora en estos, versículo 2, en estos postreros días. ¿Cuáles son los postreros días? Los postreros días. Entonces los postreros días es esta dispensación que nosotros estamos viviendo. Es la dispensación de la gracia, dispensación del Espíritu. Cuando Dios ahora nos ha hablado, ¿por quién?
Entonces dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Vamos hasta ahí para que miremos quién es el Hijo, porque entonces aquí es donde la gente que no tiene la revelación del Señor se ha confundido con esto. Y estas cosas espirituales, cuando no hay revelación de Dios, entonces la persona la tiene que analizar con la inteligencia humana, con la razón humana. Y entonces aquí, que Dios nos ha hablado por el Hijo, ya hay dos. O sea, con la inteligencia humana y la razón, aquí no da más, sino que deben ser dos. Porque Dios nos habló por otro. Entonces ese otro es otro. Y si es otro, son dos. Pero el Hijo no es otro, sino que es Dios mismo manifestado en carne. A esa manifestación, Dios en esa manifestación es que se llama Hijo. Y se llama Hijo porque tiene comienzo. Tiene comienzo. ¿Cuándo comenzó? Gálatas 4:4, pónganlo ahí. ¿Cuándo comenzó? Entonces, dice la Biblia ahí, cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Cierto? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Bueno, entonces, solo vamos hasta ahí porque estamos aclarando lo del Hijo para que la gente no piense que, porque uno va a evangelizar a las personas y las personas, pero es que me tienen que explicar porque aquí Jesús está orándole al Padre. Pues muy sencillo, si está orando no es Dios, porque Dios no ora. El que está orando es la manifestación que fue a nuestra semejanza. Esa es la participación de Él en carne, Hebreos 2:14. Bueno, vamos a tomar el tiempo para explicar estos versículos esta mañana, porque son muy importantes disipar las dudas que la gente tenga a veces sobre ¿por qué ahí solo creen en Jesús? Es que Jesús es Dios manifestado en carne. Pero no es una idea nuestra. Es que Dios no hay sino uno. Entonces aquí lo que está explicando es que Dios ahora nos ha hablado por el Hijo. Fíjense que no dice a través del Hijo, sino por el Hijo. Porque aquí la palabra que Dios nos habla es más que palabras. Aquí la palabra de Dios es un hecho, es un acontecimiento. O sea, Dios se manifiesta en carne y viene a este mundo y muere crucificado y resucita y nos habla. A través de eso que Él hace, nos habla. Y esa es la palabra que debemos oír.
Esa es la palabra que debemos oír. Hay un verso en Hechos 17:30 que habla cómo realizará Dios el juicio. El juicio. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Sigamos al otro. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. Esa es su manifestación. Dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esto es lo que resulta difícil y como complicado para la gente entender. Entonces más bien lo analizan con la inteligencia y dicen, no, 1 más 1 son 2. La inteligencia y la inteligencia y la razón humana no puede ir más allá de eso. Pero la revelación de Dios que el apóstol está enseñando aquí es que es el mismo Dios. Es ese mismo Dios. Entonces, el Hijo es el que muere en la cruz. El Hijo es el que resucita. Pero, ¿por qué hace Dios eso? ¿Necesitaba Dios hacer eso para Él? No. Dios no necesitaba hacer eso para Él. ¿Quiénes éramos los que necesitábamos? Los que necesitábamos resucitar éramos nosotros. Los que estábamos muertos en el pecado éramos nosotros. Entonces Dios hace esto no para Él. No, es que Jesús vino a pasear al mundo y entonces lo que esta semana la gente comienza, no, que Jesús estaba en el mundo y unos hombres malos lo mataron y que tal cosa. Y entonces llenan todo esto de una historia que perturba la fe. Entonces la gente se llena, toma esto como una historia, un lamento, y entonces esta semana la gente sale a lamentar y ustedes van a ver mucha gente haciendo las procesiones, lamentando la muerte de Jesús. Y es un lamento, porque no creen, no tienen la revelación de Dios, que Dios hizo esto para salvarnos a nosotros. Para que nosotros podamos ser salvos, tenemos que creer esto. Tenemos que creerlo. Y tenemos que recibirlo. Tenemos que recibirlo en nuestra vida, aceptarlo y decir, Dios no necesitaba esto para Él. No, es que Dios es santo y Dios es todopoderoso y vive, Él habita la eternidad. Y Dios no necesitaba eso. Pero como Él es Dios y Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno y Él tiene un propósito. Él hizo la creación. Y Él tiene un propósito con su creación. Entonces Él no destruyó al hombre cuando pecó. No lo destruyó, sino que más bien dijo, yo los creé. A imagen mía los creé. Eso lo decía por boca del profeta. Los creé, los formé y los hice. La Biblia dice que
crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Todas esas cosas las dice la Biblia, diciendo lo que Dios, pero Dios es bueno, bueno, absolutamente bueno, que Él no ejecuta la venganza como la ejecutaríamos nosotros, sino que la Biblia dice que Él es bueno y entonces Él, su creación, Él la ama. Él ama su creación, Él ama lo que Él hizo. Y entonces Él, siendo el Dios Todopoderoso, hace esto. De Él, bueno, manifestarse en carne, y esa manifestación en carne nace aquí en este mundo. Gálatas 4:4 lo dice, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nació de una mujer, creció aquí. A los 33 años fue crucificado. Él predicó por 3 años y luego fue crucificado. Los judíos no lo entendieron, no lo recibieron y lo crucificaron. Pero esto era el consejo anticipado de Dios, porque Él era para salvar a todo el mundo. Y esa salvación viene por creer en Él. Esa es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, vea, hay mucha gente hoy discutiendo sobre lo que la Biblia dice con las palabras. Y entonces dice, pero es que el antiguo dice, es que allí dice, es que allí dice. Pero lo que nos está diciendo aquí el Señor es, Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras, y eso es verdad. Aquí está la ley, aquí está la forma que Dios le habló a Noé. A Noé le dijo, haga un arca y prepárela para que salve usted y su casa, porque va a venir un diluvio, y vino un diluvio y ya. Dios ha hablado muchas veces. Pero ahora, en estos postreros días que comenzaron con la venida de Jesús, nos ha hablado de esta manera. Nos ha hablado que Él se manifestó en carne, murió, resucitó, y que esa es la palabra que debemos creer. Entonces aquí no es qué significa tal palabra. Aquí el significado es qué significa el hecho de que Él murió. ¿Para qué murió Cristo? ¿Qué significa la muerte de Cristo? Esa es la palabra. ¿Qué significa para mí la muerte de Cristo? ¿Qué significa para mí su resurrección? Entonces, por eso a la gente le resulta más fácil practicar una religión, porque la religión, entre otras cosas, la religión entretiene. La religión es una entretención de la gente. La religión le ofrece esto, lo otro, que tal cosa, que venga a las misas de no sé qué, o a los cultos de no sé qué, o a las reuniones de no sé qué. La religión lo entretiene. Pero la religión no lo saca del pecado. La persona sigue en el pecado, sigue esclavo del pecado. El evangelio, que es la revelación de Dios, sí saca a la persona del pecado. Y lo que la persona necesita es salir del pecado. El evangelio es Cristo. Mire, Juan 3:16. Juan 3:16 le enseña a usted qué es lo que usted tiene que creer. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, ¿para qué?
para que todo aquel que en él cree, no está diciendo aquí que crea, ni siquiera dice que crea en un libro, sino en él, porque lo que hacen las Escrituras es dar testimonio de él. Juan 5:39, pongámoslo ahí. Eso es lo que hacen las Escrituras, dar testimonio de él, pero el Salvador es él. Entonces esas discusiones, que el uno es adventista, que el otro es mormón, que el otro es esto, que el otro es tal cosa, discutiendo sobre términos. No, por eso la palabra de Dios no tiene discusión. Y dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Eso no tiene discusión. Nosotros creemos la palabra de Dios. La palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, Juan capítulo 1, y vimos su gloria. No se puede conocer a Dios sino en Jesús. No se puede conocer a Dios. Que venga, yo lo llevo para mi religión, porque mi religión sí. No, es que no es la religión tal. Vea que ahí en el mismo capítulo 1 de Juan, verso 17, 18. Vea. A Dios nadie le vio jamás. ¿Cómo lo conocemos? Por medio del Hijo. Pero el Hijo no es otro, es la manifestación del mismo Dios. Entonces, uno tiene que creer esto, porque si usted no lo cree, usted no lo va a entender intelectualmente. Hay personas, muchas personas que dicen, vaya y me explica, y si me explica, y usted le explica 20 años y no entiende, porque él quiere entenderlo, lo quiere entender con la inteligencia. No, nosotros no nos relacionamos con Dios por medio de la inteligencia humana. Nosotros nos relacionamos por fe. Por fe. Porque aquí, en esto, el que pone las condiciones es Dios, no nosotros. No es Dios quien me tiene que creer a mí. Soy yo el que le tengo que creer a Él, porque Él es Dios. Él es Dios. Y Él sí sabe todas las cosas. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Entre tanto que la mente nuestra es limitada. Por eso allá en el capítulo 55 de Isaías, el profeta dice, él dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase, porque Él es amplio en perdonar. Y luego Él dice, porque mis caminos son más altos que vuestros caminos. ¿Y qué más? Y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. O sea, con los pensamientos humanos, de la inteligencia humana, esto no se puede entender. Esto es con la mente de Cristo. Por eso
el creyente llega a tener la mente de Cristo. Y eso es, tener la mente de Cristo. Ya ahí es cuando la persona es creyente en el Señor. Tener la mente de Cristo. Poder comprender el propósito de Dios en Cristo. Es que, hermanos, vea, tenemos todas estas páginas de este libro que usted encuentra centenares, tal vez miles de religiones discutiendo sobre lo que la Biblia dice. Pero no han visto la palabra de Dios. Hay un versículo que dice: palabra fiel y digna. ¿Cuál es la palabra fiel y digna de ser recibida por todos? Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Y eso es lo que produce todo lo demás. Si usted cree esta revelación, si usted cree en Jesucristo como su Salvador, eso produce el arrepentimiento, produce la conversión, produce la justificación, produce la santificación, produce la perfección, produce la esperanza, produce todo. Por eso hay un versículo allá en Hebreos capítulo 2 donde dice 12:2. Hebreos 12:2. Vea, ¿dónde se deben poner los ojos? Puestos los ojos en Jesús. Porque Él es ¿quién? El autor. Mire, la Biblia sin Jesús sería un libro más. La Biblia sin Jesús no tendría propósito. Sería una novela. Y usted sabe que hay gente que saca historias de aquí de la Biblia para hacer novelas. ¿Eso que sí? ¿Han visto novelas? Claro. Porque hay historias en la Biblia, historias, dramas. Dramas que dan para hacer una novela. Porque además tienen ese género dramático. Es que el drama es un género. Entonces tienen ese género literario. Entonces lo sacan y hacen, sí, pero eso no sirve para nada. Que usted vea la pasión de Cristo por televisión, eso no sirve para nada. Eso no le sirve de nada a la gente. ¿Por qué? Porque eso no produce fe. La historia sin la revelación no produce fe. Vea, yo he tenido la oportunidad de estudiar con los mejores exégetas del mundo. Estuve yo aprendiendo con ellos. En Estados Unidos, aquí en Colombia. Y le digo, gente que sabe toda la Biblia y sabe la historia y además saben dónde están los escritos antiguos, las universidades donde están, Alemania, Estados Unidos, Jerusalén. Pero hay personas de estas que no tienen la revelación. Entonces, lo que quiero que entendamos en este día es lo valioso, lo grande que es
conocer cuál es la palabra de Dios. Y siempre que yo leo la Biblia y todo lo que usted encuentra aquí en la Biblia, todas las amonestaciones, enseñanzas, todos los principios que hay aquí proceden y tienen valor porque Cristo está. O si no, no tuvieran valor. Los sacrificios del Antiguo Testamento, que mataban un animalito y cubría y todo, y tenía un valor allá. Tenía valor porque Cristo moría en la cruz. Sin Cristo no hay fe. Él es el autor de la fe. Pero además es el consumador de la fe. ¿Por qué es el consumador de la fe? ¿Por qué creen ustedes que es el consumador de la fe? ¿Han leído el Salmo 1? ¿Qué dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón traduzcan la palabra bienaventurado por feliz. Entonces, completo, feliz, realizado el hombre que viva así. ¿Había un hombre que vivía así? Nadie, no había nadie. No había nadie. Cuando se escribió el Salmo no había nadie. No había nadie. Entonces, ¿quién fue el primero que creyó? ¿Quién fue el primero que hizo la voluntad de Dios? Entonces, por eso, cuando Jesús está muriendo en la cruz, cuando está orando en el Getsemaní, dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga como yo quiero, sino conforme a su voluntad. ¿Cuál fue el problema de Adán? Adán no hizo la voluntad de Dios. Y no se encontró de ahí en adelante ninguno que la hiciera. Entonces era necesario que viniera uno. Viniera uno. Uno que sí hiciera la voluntad de Dios. Le tocó a Dios en Cristo hacer la voluntad por nosotros. Por eso es que creer en Cristo es algo grande. Es algo grande. Es algo maravilloso. Esto tiene una profundidad, es muy grande. Si usted lo entiende, jamás se irá de aquí. Jamás se irá de aquí. Jamás se apartará de los caminos del Señor. Porque ahora nosotros sí podemos. Sí podemos. Vean Job 23, versículo 1. Hay algo que dice ahí en Job 23, 1. Vea lo que dice Job. Respondió Job y dijo, hoy también hablaré con amargura, porque es más grande mi llaga que mi gemido. Vea lo que dice. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Siga con el otro. Expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Job, el gran Job, no conocía
Adiós. Ustedes escucharon la predicación del hermano Álvaro Torres el domingo de la tarde. ¿Qué fue lo que él enseñó? Reconozcamos lo que tenemos, lo que somos, lo que hemos recibido de Dios. ¿Quiénes somos? Porque lo que tenemos es grande. Dice el Salmo 103, sus caminos notificó a Moisés, a los hijos de Israel sus obras. Y por eso los hijos de Israel, de lo que ellos hablan es de las obras. Porque Dios habló muchas veces y de muchas maneras. Pero ahora nos ha hablado. Entonces, por eso creer el Evangelio es creer en Cristo Jesús, creer en Él, eso es creer el Evangelio. Entonces usted no se preocupe porque usted no entiende toda la Biblia, porque es que a usted nadie le va a preguntar toda la Biblia. No. Nosotros debemos ocuparnos de creer en Cristo Jesús. Porque eso es lo que la Biblia dice, para que todo aquel que en Él cree, ya después vamos entendiendo y vamos leyendo la Biblia y vamos entendiendo, pero todo está relacionado con Cristo. Yo estudié un teólogo europeo que él decía, todos, por donde quiera que la gente estudie, hay un camino que lo va a llevar al sepulcro de Cristo. Lo va a llevar allá. Porque sin la resurrección de Cristo no hay nada. No hay nada, no hay nada. Pablo dijo, si Él no resucitó, nosotros estamos en nuestros pecados. Entonces la fe cristiana es eso, la fe cristiana. La fe cristiana es que no estamos esperando que venga otro Cristo como lo predica la religión, que venga Cristo a quitar el pecado del mundo. Es que ya Él vino. Es que ya Él vino y murió. Romanos 8:3, condenó al pecado en la carne para que vivamos en justicia. Entonces, hermano, el Evangelio es lindo. El Evangelio, por eso los versículos que siguen dicen, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, no de otro. Solo hay un Dios que se manifestó en carne. Por medio de sí mismo, no de otro. Dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Quién fue el que se sentó? ¿Quién fue el que se sentó y está sentado a la diestra de la majestad en las alturas? Allí está sentado el que murió y resucitó. Está en el poder y está en demostración de que usted y yo somos salvos y tenemos derecho al cielo. Él es nuestro representante. Eso garantiza nuestra salvación. Sentado dice obra terminada. Eso es lo que significa sentado. No es que está cansado y que se sentó. Es que Dios no está sentado. Y no necesita sentarse. Sentado, obra terminada. La obra de la salvación con los hombres terminada. Ahora,
el encargo está en la iglesia, predique este evangelio. Y el que lo crea, se salva. Dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre. ¿Qué quiere decir? No era un ángel. No era un ángel. Era Dios mismo. Dios mismo manifestado en carne. Que muchos le encomiendan su vida a los ángeles. Que el ángel tal, que cuide. No. Hay una promesa de Cristo que dice, yo estaré con vosotros. Yo. Es que la presencia de Dios está en la iglesia. Es el poder de Dios. Los ángeles son admiradores de esta gran obra. Pero es Cristo, es que usted, es Cristo el que está con usted. Es Cristo, es el Señor, Dios Todopoderoso el que está con nosotros. Cristo no dijo, les voy a mandar un ángel, quién sabe si pueda ir o no. No, yo estaré. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Alabanzas a Jesús. Con ese Cristo, en ese Cristo que usted tiene que confiar para que sea su Dios. Sea su Dios, sea el sujeto de adoración. A Él es que usted tiene que adorar. A Él es que usted tiene que obedecer, entregar su vida a Él, porque no hay nadie más que merezca la adoración sino Él.